Llegó el momento de analizar la cultura y la sociedad bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Acompáñanos en esta nueva temporada donde nos sumergiremos en el complejo mundo del duelo. Bienvenidos a La Quinta Pata. Bienvenidas y bienvenidos a La Quinta Pata. Vamos a seguir esta temporada hablando sobre el duelo y la muerte. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos viene a conversar un poco sobre cómo es el proceso de perder un ser querido, pero ya no desde una lógica como académica, como lo hemos visto en otro capítulo, sino desde cómo se experimenta emocionalmente una pérdida así. En lo íntimo. En lo íntimo. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a saludar a toda la gente en las redes sociales, que los pueden buscar en Instagram, en Facebook, como La Quinta Pata Show, o Quinta Pata Show. Quinta Pata Show. Quinta Pata Show, así que para que nos sigan, nos manden mensajes, Sí. sugerencias, lo que ustedes quieran. Compartan nuestro podcast, cuéntenle a su gente que quieren, que nos escuche, le mandan y los obligan a escuchar este podcast. No, bueno, vamos a presentar entonces a nuestro invitado, que, bueno, tiene harto currículum nuestro invitado, ¿no es cierto? Tiene un Rosario? extenso currículum. Que nos va a contar. Hace muchas cosas, pero quizás mejor que se presente él. Sí, ¿por qué no, invitado, por favor, preséntate? Dinos quién eres. Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Miki Mago, un mago. Toco guitarra y canto en Nada Por Aquí, una banda de rock que tenemos con unos amigos. Y bueno, hago muchas cosas. Pero dale, vamos con Miki, por favor. Hago parte de la producción de repente algunos shows de stand-up comedy de la Rosario. La parte más importante de su currículum es que es mi pololo. También. Su Por compañero. supuesto. Bueno, compañero, qué poco Compañero. millennial de mi parte hablar de pololos. Ya no sé. Qué rígido yo. Es mi señora. Es mi vínculo sexoafectivo del momento, de este momento. Todo lo que puedo decir. Quizás después del programa no sabemos. No, uno nunca sabe, Uno uno nunca nunca sabe. Y bueno, y tengo vasta experiencia en ¿Qué cosa? el duelo. En el duelo. En el duelo. Él es un experto en muertes de familiares, Así que suena es. muy cruel, pero ¿por qué digo yo eso? Bueno, la Rosario dice eso porque yo durante un tiempo de la vida muy corto dentro de los años, perdí muchos familiares año tras año. Fueron 4 familiares que murieron en un plazo de tiempo muy corto. Fallece mi mamá, pasan un par de tiempo, a varios años ya. Mi mamá falleció a los 14. O sea, cuando tú tenías 14. Claro. Cuando yo tenía 14. Perdón. La historia toma ribetes Sí, da una vuelta muy rara. distintos, más Claro, si tu dramáticos. papá tenía 14. Claro, más dramática la Es que era situación. un embarazo no deseado. Cuando tú tenías Cuando yo tenía 14 años, años fallece mi mamá, ¿y ahora tienes cuánto? 31. Entonces son 16, 17 17 años años desde que desde la partida. falleció tu mamá. Y al tiempo después de que fallece mi mamá, pasa que a mi abuela le detectan un cáncer. Pasa el tiempo, empieza la clásica lucha cuando te detectan cáncer, de ver qué variables pueden haber para poder seguir viviendo. Falleció mi abuela al año después, a los 9 meses después fallece mi abuelo, que curiosamente, comentarios que uno hace con la familia también, curiosamente falleció para el día que cumplían aniversario de matrimonio los tatas. Tiene así como que uno dice, no, qué lindo, falleció el día del aniversario de matrimonio. Eso igual pasa harto, Sí. que gente que lleva mucho tiempo juntas, fallece uno de los dos y el otro, la expresión de la gente es como que murió de pena, ¿cachai? Claro, Yo de hecho, lo he es súper escuchado. escuchado, Yo lo he es verdad, escuchado. es Sí, verdad. de hecho es muy extraño porque a mi tata le pasó algo similar, pues fallece mi abuela y obviamente, puta, él ahí viejo, pues eran abuelos. Y él también siguió con su vida normal, trabajando, y de repente dentro de estos 9 meses, antes de que falleciera, de un momento a otro tuvo un cambio pero acuático como en su día a día. ¿De salud? Sí, como que de repente se fue a la cresta, ¿cachai? De hecho una vez, me acuerdo que con un tío lo retamos así como porque lo vimos como que íbamos caminando por huérfano, me acuerdo. Mi abuelo era conserje en Santa Lucía. Ya. Veníamos caminando por huérfano y lo notamos como que iba medio, no sé, como que de repente Débil. perdía el equilibrio. Ya. Entonces nosotros le dijimos así como, oiga tata, no vaya a estar poniéndole al
cógete mucho, la weá. Está Uno, curado. uno Es siempre que- pensando lo mejor de Sí, las pues. personas. No, pero es que, porque probablemente también teníamos, era familia que consumimos alcohol también, pues, y está dentro De las de las posibilidades. pues, sí, posibilidades, obvio. pues, más encima viejo, probablemente ya con sus cabros grandes, con nietos, entonces probablemente también puede ser. Yo ahora al pasar del tiempo reflexiono y creo que en cierto modo yo también, como me gusta el copete, también Te caíste al litro. Sí, caí al litro. Entonces estaba dentro de las probabilidades, pues yo lo había hecho con mi mamá, me imagino que él sentir su hija y su señora ya... Claro. Es que. Las sí, probabilidades eran altas, entonces nosotros le dijimos y él nos dice así como, no, si no tomaba la cuestión. Y después de eso, ahí el tata empezó, ya venía en picada el hombre, porque ¿cachai? Se le generó como un problema al esófago, puta, hospital, aguantó un rato. Empezó ahí la Falleció. somatización del dolor. Sí, pues, Sí, po. sí, pues, sí, eso es, Bueno, de es que hecho... además los hombres tienen menos herramientas para expresar sus emociones, pues entonces es mucho Estamos más hablando de- común que se expresen de esa manera. Claro. De hecho cuando la noche que fallece mi abuelo pasa esto muy curioso, que no sé qué será, qué pasará, que él estaba acostado en su cama, bueno, él no vivía con nosotros directamente, pero le teníamos una cama a él ahí en este último tiempo que le quedaba, y de repente despertaba y como que le hablaba al aire, y le decía, a mi abuela le decía nanita a él, entonces él iba y le decía, nanita, nanita, espérame, ya voy, tranquila, ya voy en camino, una cosa así. Y posterior a eso, en la madrugada de esa noche, fallece. ¿Cachai? Entonces, Estaba ya ahí sí, pues yo creo que parado en la puerta yo creo de que la muerte mirando por yo el creo que las ojivo. personas que pasan por estas muertes así como que son con enfermedades, debe llegar un momento en el que cachan. Deben cachar así como, ya, no Como paso que- de esto hoy día. Ya. No, y aparte que creo como la pérdida de la voluntad de vivir ya, pues, así como... Es que sí, o sea, y es que además, bueno, eso también yo lo he escuchado harto, no tanto en mujeres, como que las mujeres sobreviven la muerte de sus parejas. Pero Estadísticamente hablando también. claro, pero sí lo he visto en hombres también porque mucho de lo que las mujeres hacen como labores de cuidado, en el fondo ya dejan de estar, po. O sea, yo pienso en el caso de unos abuelos que conocí, de una amiga, era la abuela la que se hacía cargo del viejo, po. Era ella la que lo acompañaba, era ella la que le lavaba, le planchaba, le no sé qué, y de repente se quedó solo, sin nadie que lo supliera ese rol, y se destruyó, po. Quizás comía puro pan con queso. Claro, sin embargo las mujeres tenemos esa carga social de hacernos cargo de otro. Entonces, Hay más herramientas también de poder... fallece tu pareja, pero todavía te quedan los hijos, los nietos, hay más actividad que tener por esta misma carga de hacernos cargo. Claro, justamente. Y tú nos decías que habían sido como 4 personas. Sí, pues, y cuando fallece mi abuelo, al año después fallece un tío mío, un tío Marco, un tío que puta queríamos más que la cresta en la familia, fue una de las muertes que nos dolió harto. Y él falleció en condiciones muy extrañas, murió en su auto, una historia bastante bien Accidental, pero extraña. Yo Como nunca quise jugar al CSI tampoco, pero fue algo así como esas historias tipo Mil Maneras de Morir, que sí, es como porque murió muy en el random. porque murió en el auto y no murió en su casa. ¿Cachai? Porque murió en el estacionamiento de su auto, de donde vivían. No, en este caso era ahí en Martínez de Rosa, por acá, con Cam, por ese lado, que ellos tenían estas casas que no tienen patio delantero, entonces ellos arrendaban un estacionamiento a 2 cuadras de la casa. ok. Que Y ahí estos son murió. como estos patios. Y falleció ahí en el auto, ¿cachai? En el asiento de atrás, muy extraño. Oye, Miki, entonces como la muerte de tu mamá fue cuando tú tenías 14 y la de tu tío, ¿qué edad tenías? Mi abuelo falleció a los 18, 19, Marco falleció cuando yo tenía 20 años, O tenía que sea, haber en sido el por ahí. lapso de 6 años murieron 4 Correcto. personas y de una familia que no es tan grande. O sea, en el fondo, en el sentido de que ustedes vivían Claro, en algún era un momento círculo todos encerrado. juntos, como bien aglutinados. No es como que se murieron 3 primos del sur, uno No, después del otro, ¿cachai? mi familia es, sobre todo en ese tiempo era una familia muy de la tradición de juntarse con la familia, navidades toda la familia, entonces era una familia que tenía un vínculo bien, por suerte, a lo agradezco a la vida también haber tenido una familia así porque creo que
me ayudó harto a la formación que tengo yo ahora, pues así como no viví por suerte en una familia de mierda, Claro. ¿cachai? Agradecido la vida. Pero sí, pues en corto plazo sufrí esas cuatro, y que fueron muy distintas, fueron muy distintas, porque lo de mi mamá fue de golpe, lo de Marco igual fue de golpe, y mis tatas fueron con mi abuela por cáncer, que estuvo luchando 2 años, y mi tata que de repente cuando cae se enferma, y en un lapso que habrán sido un mes y tanto, que nos dicen así, no, le quedan, no pasa más de 10 días, porque nos dijeron así como llévese de la clínica. O sea, No, por eso decimos que eres el experto, porque tienes variedad, tienes Claro. experiencia en la materia. Sí, no, te tocó una etapa de la vida súper compleja de lidiar con la muerte, porque de los 14 a los 20 estamos en toda la adolescencia, o sea, como en el fondo donde está todo el tema identitario, el tema... Exactamente. Cuando uno descubre como quién es, como casi en contraposición a sus padres, porque en el fondo el desarrollo de la ética, tú vas como probando fuera, saliendo fuera de tu nido, y contrastando estas nuevas cosas que estás encontrando con lo que tus padres te dijeron que iba a ser la vida, Claro. y en base a esa como dicotomía, tú empiezas a formar tu propio set de normas éticas y de valores. Entonces súper loco igual en ese sentido como perder a tus referentes en una edad tan crucial, encuentro. Sí, pues, ¿Cómo ya. lo veis tú eso? Y además que no conozco a mi papá, yo no sé nada de mi papá, entonces igual era como la figura del apoyo directo, lo de mi mamá, la que se va. Por suerte que tenía, como vivíamos, siempre vivimos como con mi familia juntos, habían, no sé, pues yo vivía con mi tío, con 2 tíos, mi abuela, y como mi mamá era mamá soltera, vivíamos ahí con ellos todos, pero no fue como que vivíamos de allegados, sino que siempre Era fuimos parte como del una núcleo familia, del familiar, núcleo po. familiar. Y es raro, güey, es súper raro por como niño. O sea, a mí me llama mucho la atención que cuando yo supe que porque mi mamá fue una cuestión así, mi mamá en ese entonces cuidaba unas niñitas como puertas adentro de unos conocidos, como unos familiares, médicos, no eran familiares pero eran conocidos, y la tenían ahí cuidando a estas niñitas y la weá, y de repente yo se acercaba el cumpleaños de un amigo del colegio, y yo llamo a mi mamá para pedirle permiso, oye, ¿puedo ir a ver al Felipe o una cosa así? Y me dicen así, no, está inconsciente en la posta. Se la llevan inconsciente para la posta, y ahí pasa esta weá que no sé qué pasa. Si pasará como cuando te vaya a presentar un examen muy importante y que sentís como que estás en una burbuja, así como que no hay mucho ruido exterior. Es muy rara la weá que sentí yo al menos. Como despersonalizado, ¿no? Una cosa así. No lo sé, Es que yo creo es un que quiebre. tiene que ver con quedar en shock. En O sea, la eso, cosa cuando es queda que en estáis shock, como en estado, como en estado cortado de la alerta. realidad, pues. Claro. Claro, eso es Eso. como que te desconectáis. Y en ese entonces yo vengo de una familia católica, muy religioso, muy piola, y mi abuela muy creyente. Entonces yo me acuerdo que lo único que tiene, ¿sabes? Cuando supe eso, fui a mi pieza y había una Biblia por alguna razón, porque estudié en colegios católicos, siempre había una Biblia en la casa. Tenía familiares que estaban entrando al cristianismo, perfil evangélico, entonces había algo ahí. Y yo abracé la Biblia, y yo lo único que decía que no iba a renegar, porque, pucha, yo siendo muy niño, por alguna razón, no sé, muy extraño, yo comprendía que la muerte estaba dentro de las probabilidades. Ya. Duele y toda la cuestión, pero no podía hacer mucho, po. ¿Habías tenido otros contactos con la muerte No. antes de la muerte de tu mamá? Había fallecido un tío, pero que precisamente él se suicidó, pero era como el hermano de mi abuela. No sé, no era como... No era tan cercano, no te llegó tanto. Claro, o sea, puta que lata, falleció el hermano de mi abuela, pero no, yo no lo sufrí tanto, ¿cachai? No me dolió tanto. A mí me pasa una cosa de que igual por mi parte, mientras crecía, nadie murió cerca, o murieron personas, pero no eran, yo no fui a funerales, no pasé por proceso de velorio hasta que a los 30 años, tenía 31 años cuando se murió mi abuelo. Entonces, igual es extraño, siento como esta desconexión que tenemos respecto a hablar del tema de la muerte hasta que se presenta una muerte en tu familia. Como en el fondo, no sé cómo es en otras casas, pero al menos en mi casa, nunca se habló como de eso, de cómo era, de la experiencia que era perder a alguien que tú querías, porque era todo una familia muy joven, pues, ¿cachai? Entonces, siento que como que, no sé si servirá haberlo tenido dentro de las posibilidades. ¿Tú sientes que te ayudó a lidiar mejor con esa situación? Sí, porque es extraño, pues, porque yo, sin haber tenido una experiencia previa antes con la muerte, más allá de la muerte de mi tío,
ese día yo sentí, cuando antes que nos confirmaran que había muerto, yo ya sabía que yo fue así como, chucha, si es el momento en el que ella tiene que partir, no puedo hacer mucho, puta, que descanse en paz. Eso fue como que lo que pensaba yo siendo niño, 14 años abrazando una Biblia en mi pieza. Y abajo mi abuela llorando y todos muy preocupados porque se había ido inconsciente a la posta y no teníamos mayores detalles. Y de repente hay un lapso donde un tío mío sale al patio, lo llaman por teléfono y en una fracción de... Bueno, a mí me pasa algo muy raro, que sería como que perdí la noción del tiempo desde que hice la llamada. Y entra mi tío y nos dice, Lagrito murió. Y ahí es cuando ya entra uno en toda esta... que es inexplicable, pues puedes estar quizás tratando de aguantarte el llanto, pero una cosa que ya no podís, pues. Es rara esa agua que uno siente que te arrebataron algo. Esa es una agua que se siente. A mí la agua que más me hacía ruido cuando supe eso era nunca más un abrazo de mi mamá. Esa agua me cagaban. Así, nunca más un abrazo de mi mamá. O no sé, un reto. Yo así como entre los 14, 15 siempre pensaba esa agua, pero al principio decía así, puta, realmente echo de menos un reto de mi mamá. Hay cosas que cuando eres más adolescente, pues, puta, ya está hueveando, qué lata. Pero no, pues después esa weá tú decís, chucha, porque te arrebataron algo. Pues si esa es la weá que pasa cuando las personas mueren, pues, ¿cachai? Te arrebatan algo. Y es loco que en ese tiempo no era como la disponibilidad de tecnología, no era tan masiva como ahora. Porque, por ejemplo, mi abuelo ya se murió hace un año, pero yo este año escuché de nuevo un audio de él que me había mandado unas semanas antes de morirse, pues, ¿cachai? Escuché de nuevo su voz. Yo me preguntaba si es que uno olvidará la voz de esa persona en algún momento, porque yo ya no la recuerdo. De hecho, pero puedo agarrar mi celular, ponerle play y escucharlo de nuevo. ¿Cachai? igual es súper heavy en el fondo porque claro, el no enfrentarte digamos a la voz o a la presencia de la persona hace que se te vaya olvidando, pues. Después ya, pero como que ni siquiera tampoco podéis ser capaz de decir en realidad lo que me recuerdo es como es o no era. Me acuerdo en Breaking Bad, en la serie, cuando Jesse escuchaba la voz de la chica del contestador. Del contestador. Como era la única forma de sentir de que aún... La única conexión que tenía con ella. ¿Sabes qué? Mira, yo igual escucho con Miki así como con harta como templanza, así que enfrentando un poco el tema de la muerte y me pongo en mi situación como la primera muerte que tuvimos que enfrentar como en la familia materna por lo menos, que fue la muerte de mi abuela. Y yo me fui dando cuenta en el tiempo de que mi familia materna tiene como un tema súper importante de que la muerte como que la tenéis que sufrir, ¿cachai? Es como que a ver, lo voy a decir súper grotescamente, pero es como que fuera un show. Entonces en el fondo como que tenéis que demostrar que te duele, ¿cachai? No es como... No es como... todo el aparataje y la performance en sí, torno a la muerte. Claro, yo lo encuentro súper extraño porque claro, yo fui al funeral de mi abuela, que fue heavy igual porque yo tenía, no sé, 12 y ella le dio una trombosis cerebral y quedó, digamos, en su momento como la mitad del cuerpo le funcionaba, la otra no. Y después, bueno, al poco tiempo murió y claro, nuestra abuela era la abuela, ¿cachai? En ese tiempo, ahora yo lo veo de una manera distinta, pero mi abuela era como yo creo, lo digo, mi familia siempre le saca roncha esto, pero yo digo que la persona más machista que he conocido en mi vida es mi abuela. O sea, que conocí, yo la amé y todo, pero mi familia, que eran 12 hijos, hijas, donde habían 4 hombres, ella le cocinaba a todos los hombres un plato distinto. Todos los días, ¿cachai? Y cuando tú llegabas y como venía y nosotros nos fuimos a Santiago Chico, íbamos a mi familia de la quinta región, íbamos y también nos hacía, ¿cachai? Lo que quisiera, y pues, ¿cachai? Si mi hermano quería pollo asado con papas fritas, si está escuchando el programa, va a saber qué es lo que comía siempre. Mi abuela se lo hacía y si yo quería puré con vienesa, me iba a hacer puré con vienesa, ¿cachai? Claro, entonces, desde el cuidado que hablabas tú, esa era su imagen, pues, ¿cachai? Entonces yo, claro, llegué al funeral, una experiencia nueva igual, y llegáis y veía a toda la gente llorando, ¿cachai? Vestida de negro, porque en el fondo también esa era muy, muy típico claro, hasta el día de hoy en las creencias religiosas. Como el luto y de que en el fondo básicamente yo creo que no es como lo consigue la persona, pero era como el que sufre más, era como el que más la quería, ¿cachai? Y es cuático. Después, claro, pasaron algunos años más cuando yo era adolescente y había otra tía que vivía en Santiago y que ella se le detectó un cáncer y sufrió mucho, fue un cáncer así que en un año más o menos o no sé si fue un poco más, ya pasaba el tiempo.
y que también fue súper heavy, porque era muy cercana. Y yo también ahí quedé como muy destrozado con eso. Y cuando yo reviso como mis hitos de la vida, así como dolorosos, creo que esos son los dos primeros, así como... Porque también queda muy marcado el hecho, en el caso de mi abuela, como los dos el deterioro, ver a la persona deteriorada, ¿cachai? Así como no se puede mover. A mi tía, que era una mujer con mucho carácter, después con el cáncer ya no era ella, pues era la morfina, digamos, Claro. tratando de paliar Mantenerla ahí. mantenerla Dolor, po. como se pudiera, alargar la Claro. vida. Y en el fondo todos sabíamos que venía, ¿cachai? Venía la muerte. Entonces, es súper heavy igual. Y yo después de eso dejé de ir a los funerales creo, por 10 años, hasta que el año pasado fui el de una tía. Pero era porque yo prefería decía, yo voy con mis primos, vamos a jugar a los videos. Porque no quería ser como, no me sentía parte, yo decía, a mí me duele, ¿cachai? Me duele porque esto es lo que me han enseñado, pero no quiero ser parte Como el ritual. de como el ritual tan doloroso, porque decía, quizá yo nunca lo concebía así, pues yo concebía de que en el fondo, como tú decías, y como la muerte es parte de un proceso que hay que vivírselo de manera de repente muy íntima, pues, ¿cachai? Entonces, como obligarte a colectivizar un dolor de repente tampoco es como. Yo ahora, cualquier sufrimiento de repente es mucho más para adentro primero y después sacarlo. Claro. ¿Cachai? Sí, A mí me pasó cuando chico, que cuando falleció mi mamá falleció un martes, la tendríamos que haber enterrado en ese entonces, porque no sé por qué se hacían como los velorios más largos que ahora. Es Como que- 2, 3 días, una cosa así, fueron como 2 días Es que que la estuvo mi mamá. costumbre de velar los cuerpos tenía que ver también con las limitaciones de la medicina es que es una costumbre que viene en el fondo de que antes no se podía estar con la certeza que se tiene hoy de que alguien está muerto. Ah, pero Entonces en el fondo era ¿cómo se necesario. llama ese? Pues ya catalepsia. 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 Sí, no, o sea, es que la catalepsia es una ocurrencia estadísticamente súper ínfima, pero antes era muy común en el fondo porque no se podían medir con tanta exactitud los signos Los vitales. signos vitales, claro. Entonces era necesario esperar un tiempo para ver que realmente la persona estaba fallecida y por eso se hacían velorios muy largos, muy largos. De meses, años. No, pero pasó que el fin de semana después venía una fiesta, pues. Y yo fui a carretear. Y hubieron algunos familiares que decían, ay, ¿cómo sale la semana después de que falleció su mamá? Claro, así como del weón desubicado. Sí, pues, ¿por qué hace esa weá si debería estar... ¿Y por qué lo hiciste? Puta, porque había fiesta y había sido una semana difícil. Y había que Sí, desconectarse es que un poco, a pues, eso yo creo que es una si punta, pasa sí. eso, pues. O sea, y porque la vida sigue también. Sí, Creo que, de repente uno quisiera, o yo pienso ahora, si yo perdiera a alguien muy, muy importante para mí, probablemente quisiera hacerme bolita y encerrarme meses en una cama y no salir y no hacer nada. Yo pienso, yo pierdo a uno de mis hermanos o a mi mamá y así me van a tener que sacar con una pala de la cama, ¿cachai? Pero en el fondo también hay que pensar que la vida de uno tiene que seguir, po, porque en el fondo no estás aquí, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Cachai? O sea, no te queda otra. No, lo primordial es que, claro, somos vidas individuales, independientes unas de las otras y que nos vamos de alguna forma complementando la vida con los otros, pero todos somos parte de un ciclo en el fondo de la vida del resto. Claro. No sé, Miki, Rosario, si vamos a la primera pausa. Sí, la primera pausa, el primer bloque, vamos a poner una canción que mejor la presentas tú porque desde tu grupo. Sí, pues Miki, por favor, preséntanos la canción, de qué trata. Contextualízanos, cómo por la favor. escribieron, todo. Mira, pues esta canción se llama Cielo. Es un tema que habla cuando uno tiene un ser querido en general, un amigo pues, en general, y tú sabes que esta persona va a partir y uno lo único que quiere es poder detener el tiempo y que de alguna forma se cambie el destino. De hecho, una de las frases que sale de la canción fue una canción que escribimos con los chiquillos. El Javi la escribió esa canción y entre todos la arreglamos, pero que expresa mucho eso del no querer que partan nuestros seres queridos, porque en cierto modo duele. Entonces, O sea, no, en cierto modo. O sea, duele. duele. Realmente duele. Probablemente una persona no lo duele. entonces vamos con el tema de Nada por aquí. Cielo. Cielo. Y volvemos con el segundo bloque de La Quinta Pata. Estamos de vuelta con el segundo bloque de este capítulo de La Quinta Pata en su segunda temporada.
Y ahora, bueno, vamos a adentrarnos un poco en cómo la muerte es representada y vivida de manera distinta en relación a dónde yo nazco, con qué cultura, en qué país estoy. Claro. Y vamos a utilizar, digamos, algunos, como ya es costumbre, digamos, de nuestro programa, algunos recursos, digamos, más culturales para poder interpretar. Y bueno, estuvimos viendo harto material y vamos a... Estamos muy deprimidos. Sí, sí. De hecho, ustedes no nos ven ahora porque esta Pero temporada no estamos es... llorando. Estamos llorando, pero está bien, ¿cachai? Está bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Estás bien, Miki? Sí, Ya. está superado. Bueno, entonces vamos a partir con una película que, bueno, fue súper exitosa y que de alguna manera nos muestra una perspectiva que no es tan común, digamos, para la gente de Chile, digamos, visualizar la muerte de la forma en que se muestra acá. ¿Qué película es la que estamos hablando, Sara? Coco. También indirectamente El libro de la vida, que es una que salió antes, que habla un poco de... nos muestra la cultura en torno a la muerte mexicana. Y que básicamente al tú morir pasas a otro plano en el cual hay un lugar que es muy feliz, lleno de fiesta, que es la tierra de los recordados, que en Coco no se hace tanto esa distinción, pero hay otro lugar donde están como las personas que han sido olvidadas, que es lo que sí agarra a Coco, que es... Lo que nos hace llorar. Claro, que es lo que nos hace llorar, recuérdame y... Recuérdame. Esa canción deberíamos poner, pongamos recuérdame. ¿Verdad? Y bueno, y este es de un chico que en el fondo... Miguel. Miguel, que averiguó... Oh, Miki, coincidencia, casualidades. no lo creo. La versión mexicana del Miki. Claro, ¿no? del Miki. Y también es músico, todo Oh, Sí, toca toca la la guitarra. toca la Mi guitarra, padre es de toca Veracruz. el saxo. Tu bisabuelo. Mis Claro, abuelos, ¿verdad? tu tatarabuelo. Claro, y se trata en realidad de un chico que conoce su genealogía, su historia, que para él era una versión, ¿cierto? Nuestra familia odia la música y cuando en realidad él tenía otras raíces muy por otro lado. Y en el fondo tiene que ver con ese descubrimiento de quiénes somos a través de conectarnos con las personas de nuestra familia que han muerto. Con la historia, en el fondo con la historia familiar, Sí. él descubriendo también como las cosas ocultas de las historias familiares que yo creo que todo el mundo en la familia... Todo el hay- mundo tiene secretos. Sí, secreto. Bueno, una película que a todo el mundo, excepto a Rosario Dinamitera Sánchez, hizo llorar porque, es la, Porque no tengo corazón. porque no tiene corazón, no lo ha descubierto aún. Pero Pero- sí, soy un alma muy sensible, solo que la gente llora en un momento muy feliz. Entonces, a mí no me da tanta pena, pues no me hace llorar. Pero... ¿Qué es lo que nos llama la atención igual de Coco? En el fondo, bueno, es esta concepción primero de que la muerte es vista de una manera distinta, y que es parte de todos es parte de todos nosotros, que se celebra, en el fondo, porque el Día de los Muertos es una celebración. Como decía un poco en el primer bloque, no es como suframos, sino es como encontrémonos con nuestros seres queridos que ya no están. Y que de hecho, bajo su mitología, en el fondo se vuelven parte, vuelven a la tierra durante ese día. Entonces ellos están literalmente ahí contigo, conociendo a tus hijos, conociendo... Entonces, no sé cómo ha sido el proceso para tu familia de estas instancias del recordar a estas personas que fallecieron. ¿Cómo se dan? ¿Tienen algún rito familiar que repitan? No, como grupo familiar nunca fuimos de, por ejemplo, yo he escuchado gente que tiene las cenizas del papá y para el cumpleaños lo colocan ahí y le ponen una torta y le hacen una fiesta. Yo he escuchado eso. Rosario, no te rías. Yo cuando escuché eso Por también. eso me quedé- estoy mordiendo la boca porque igual, extraño. perdón, nunca voy a poder comprender, o sea, hasta que me toque vivirlo, lo que es perder a alguien así, pero si saco las cenizas de mi mamá y le canto cumpleaños, por favor amigos, Hágase terapia, me buscan porque- terapia, por favor. Porque hay temas no Deriva- concluidos ahí, claramente. Es que es muy interesante eso porque tiene que ver con el dejar ir, pues aceptar que esa Claro. persona ya no está. Claro. No, nosotros somos mucho hacer el ejercicio por ejemplo, de repente, ahora que están en los grupos de WhatsApp y todo el tema, las fotitos, de repente uno abre el baúl del recuerdo y encuentra fotos y se recuerda de las cosas bacanes que eran, como eran bacanes las personas que vivían contigo, pero así como tener un ritual en específico no. Y de, por ejemplo, ir al cementerio, por ejemplo, que harta gente lo hace. No, Hay gente que va de mi- hecho el 1 de noviembre al cementerio. Mi abuela era de tradicionalmente. eso. Mi abuela era cuando el año que falleció mi mamá, los años que estuvo, y ella está yendo un poco enferma
vamos a ver al Averito y a dejarle Bueno, y también flores. van en el día de que la persona falleció, pues, o la que nació. Claro. Exacto, como etcétera. algunos hitos también. Sí, son hitos. A mí me pasa que yo no soy muy bueno para ir al cementerio. Hay gente No a que- eso, por lo menos. y hay gente que me ha dicho así como, oye, pero ¿cómo no vas al cementerio? Y es como, pucha, no voy a cambiar mucho mi reflexión y el recuerdo que le tengo a mi madre o a mis seres queridos por o ir y dejarle una flor o no. Se entiende que, Claro. de hecho, hasta los cristianos dicen de la tierra salimos, de la tierra volverás. O sea, no es como que va a estar ahí la persona, las personas viven, no sé, en una burbuja de nosotros. Pues no es que. Claro que ahí Fernando. en Coco se muestra de una manera en que sí, pues, ¿cachai? Como Sí, que pues. ahí sí el velo entre las dos. Es que ahí tiene que ver con, además, con esta idea de hacer un rito, pero que es cultural, que es toda una cultura que por un día se vuelca a esta fiesta de la muerte. Nosotros acá, el 1 de noviembre, hay mucha gente que sí, efectivamente lo celebra, pero no es una... Más individual. Lo conmemora, pero no es como una tradición compartida. ¿Cachai? De que porque yo de verdad conozco gente que no va al cementerio, ya sea porque no cree que su familia está ahí, o porque no se siente cómodo, o lo que sea, o porque busca otros ritos y otras formas de recordarles también. Sí, claramente. Bueno, y ahí también hay otro tema que en Coco es fundamental, el tema del olvido. Está ahí, que ahí, bueno, cómo se trata un poco en la película, el hecho de que cuando no hay esta conexión con tus familiares, que aquí lo reflejan en la película con las fotos, en algún momento eres olvidado, pues, y eso es como... Y ahí es cuando realmente desaparece. Claro, desaparece y es como que en el fondo, digámoslo así, como que mueres realmente. Que es algo igual que uno lo escucha, o sea, es como un adagio, no sé si es la palabra correcta, popular, pero que tiene que ver, nunca muere el que no es olvidado, ¿cachai? O sea, tú vives, la trascendencia humana trascendencia. está en la memoria de quienes tú dejas detrás. Claro, en un legado de alguna Claro. forma también. ¿Y cómo has vivido eso tú, Miki, igual como en el sentido de que también pues, has pasado hartos años desde la muerte de todos tus seres queridos? Pues, ¿cómo se va dando esto el tema del olvido o no? ¿Cómo se mantiene el ¿Siguen recuerdo? estando tan presentes o cómo...? Sí, pues no pasa. De hecho, yo creo que es difícil que uno vaya a olvidar completamente las personas que uno Que más quiso. quiere, pues, ¿cachai? Y más que uno quiso, son personas que uno amó más que la cresta. Ujú. Pero pero no es tan constante. Po. Por ejemplo, tu vida sigue y hay momentos de tu vida que de repente te viene el recuerdo. Po, ¿cachai? A mí me pasa esa cuestión que si no es cierto tengo el tema superado de las muertes de mi familia. Por mucho tiempo estuve medio cagado y quizás todavía un poco. Hay días que de repente amanezco con el temor de que así como puta no quiero que se muera algún ser querido. Po. Yo no me quiero morir, po, ¿cachai? De hecho, Y me cuestiono el consumo de los puchos, toda la weá, hemos tenido por... grandes discusiones porque yo soy muy... nunca voy a ir al médico, y si tengo un tumor, que me mate nomás, ¿cachai? y el Mickey se indigna porque considera que un poco irresponsable Creo que en esta estoy contigo. mi deseo de muerte. Es un poco irresponsable. ¿Tú te Pero vacunas, sí? Sí, güey, que además yo creo que definitivamente eso te tiene que hacer replantear un poco esa existencia. A mí mi primera crisis de pánico, que fue a los 30 años, fue porque, o 31 de hecho Sí. fue este año, 31, fue porque cuando me cayó la teja de que mi abuelo estaba muerto, y si él podía morir, significaba que mi familia no tenía el gen de la inmortalidad, como yo secretamente había pensado 30 años. Pues yo real, antes de que muriera mi tata, yo de verdad sí funcionaba bajo la creencia irracional en mi Es que en el cabeza, fondo no es algo, es de como que está ahí nomás, mi ¿cachai? familia Ujú. mágicamente nunca iba a morir, ¿cachai? Como... Y pasa, ¿eh? Yo hace un par de semanas salí de vacaciones con mis viejos y mi papá se desmayó y en ese momento lo tuvimos que llevar a urgencia y todo el tema. Y yo ya como por temas familiares también de amigos había empezado a vislumbrar esto, que tus viejos se van volviendo viejos Claro. la posibilidad de la muerte se vuelve mayor, los veis más enfermos y todo. Y ahí fue como que en un momento yo reaccionando bien igual, así como tomando el auto, vamos, toda la cuestión. Pero decís como puta, puede ser, ¿cachai? Puede ser y es real y tenéis que trabajarlo yo creo antes, pues no puede ser de que como que llegue el momento y que te pille así como... Y no es que uno esté así como preparándose ya, esta persona puede morir, sino que tiene que ver con cómo nosotros como cultura nos hacemos cargo de tomar esa conciencia. Que por eso creo que es un aporte Coco. De hecho, yo siempre he pensado eso yo desde
A ver, yo creo que la muerte de mi tata. La muerte de mi tata fue una muerte que a mí, de todas las muertes, incluyendo mi mamá, fue la que cuando iba bajando el ataúd sentí el golpe más fuerte en el pecho, así que es rara la weá que uno siente en el pecho. Como que así, oh no, ya para vida. Que realmente te duele el corazón. Sí, pues cuando tú, por claro, pena por la mamá, pena por la abuela que ya estaba un poco más procesado porque era una enfermedad. El tata que muere muy rápido también por una enfermedad, pero te chocó así ya para la vida. Y siempre me llamó mucho la atención que nunca se le enseñaba a la gente que la muerte está. Siempre le hacen el quita a la muerte. Es como, no, hay que vivir, hay que vivir, hay que comer sano para ser sano, para poder vivir mucho tiempo. Pero la muerte está, po. Claro. Y aunque tú puedes ser la persona más sana, quizás vayas cruzando la calle y va a venir un borracho irresponsable y te va a atropellar y probablemente va a morir y eres el hombre más sano. Entonces hay que saber que la vida está ahí y es una de las opciones. Entonces, po. comamos O sea, Papa John's bueno, todo. De hecho, mi abuelo estaba, yo creo, más sano, que eso fue algo que a muchos nos impactó, que estaba completamente sano. O sea, él era muy riguroso con sus exámenes y te pasa, pues un día un aneurisma y fuiste bueno, chao. ¿Cachai? Fuiste bueno. Fuiste bueno. Eso es lo otro cuático sobre la muerte yo he visto en Chile, es que Esteban había dicho, pues, todo muerto Es bueno. es bueno, así. Sí, Es como que como que está vetado en este país tú decir algo malo sobre alguien que murió. Y, ¿Sí? es loco porque en el fondo ya no existe, ¿cachai? Como que la gente dice, no, hay que respetar la memoria, pero es como, ya, pero si era un conche su madre. Claro, claro. Vamos sí, a como- hacer los hueones ahora que se murió, sí, igual eso es digno de análisis. Sí, es como una negación finalmente como a la naturaleza humana. Es po, que- Una ¿cachai? negación cultural de la muerte. Sí, Sí, eso justamente es. una resistencia, así súper cuática la que tiene. No, y probablemente para que debe ser también una jugada de la persona para poder casi quedar con la conciencia tranquila. Po. Claro, me Sí, están mirando. Pasa así, pues pasa están- esa weá, pues. ¿Cuánta gente quizás no peló a algún familiar que se murió, weón? Y cuando cachó que se murió, puta, se pegó su miradita para el cielo y dijo, pucha, disculpa si pasó esto, no era mi intención, te admiraba mucho esto, pum, para quedar con la conciencia tranquila. Sí, pero la po. culpa acuático igual, No, pues. Sí, yo no. creo que igual en ese sentido es bacán que hoy existan productos como culturales como el libro de la vida o Coco, Ujú, porque que son más las nuevas, ¿no? películas infantiles de antes Ujú. no enfrentaban el tema de la muerte. O sea, Bambi, la mamá se muere y luego no... La asesinan. La asesinan, en realidad. Esa es la verdad. La asesinan. La asesinaron y La quedó asesinan. impune. Justicia para Y nosotros en el ¿Dónde está la fondo lechorito? nunca se ve en la película que eso se procese. Obvio, es una película... Es que quedó huérfano. Po. Sí, pues, pero no se aborda, ¿cachai? Bueno, No, El Rey po. León, bueno, No, está... También fue asesinado. que está inspirado en una obra de Shakespeare, pero... ¿En cuál obra de Shakespeare está inspirado? Me mataste. Yo también quedé con sí, su peso. es... no sé si es Hamlet, creo, Ah. en la cual hay un rey y que el hermano lo mata bueno, Ya, ok. no me acuerdo ahora de cuál es la Sí, referencia a esa Shakespeare, pero sí, lo Sí, es. es Hamlet. Nos Sí. dicen por Nos el. dicen por interno, por allá. el controlador de nuestra ordinaria radio que es Hamlet, no estaba yo chamullando. Pero ahí lo que hace Simba es que escapa y por buena Cuidado que suerte... Simba está acá. Oh, me está Ahí lo- mirando. te El está- Chris tiene una colección de peluches de Simba, bastante perturbadora. Y ¿cómo se llama esto? Y Simba escapa y por buena suerte cae con Timón y Pumba, que son... Que fuman pasta. que fuman marihuana todo el día y le dice, amigo, Hakuna Matata, hay que vivir sin Carpe diem. preocupaciones, ignora tu duelo, o sea, Para sigue que haya la vida, sufrir pa' si que no vaya a funcional. sufrir. Si no Chao. funcional. Que bueno, Simba culeado se va y deja a la madre, pues no le importó ni una raja que tenía madre todavía, pero bueno, No, y aparte que iba a ser el rey. Y que iba a ser el Sí, rey. pues, irresponsable el weón. escapa Sí. de esa responsabilidad terrible que poner sobre un cachorro igual de 6 años, Pero... pero Cuático que los animales tengan esa dinastía también. Sí, todo el rato. es rarísimo. Y luego, claro, eventualmente vuelve, pero nunca se aborda. Cuando tiene ese encuentro con Rafiki. Sí, va, pero nunca se aborda el tema de la muerte. No. ¿Cachai? Como Le hacen el quite nomás, claro, y entonces bacán, creo que es bonito que estas nuevas películas nos muestren eso. Como que la muerte es real, que te puede pasar y puede que para mi sobrina fue siento una gran ayuda que había visto el libro de la vida antes de la muerte de mi tata
y una de las primeras cosas que preguntó era si es que él estaba en la tierra de los recordados, ¿cachai? Entonces le hicimos un pequeño altar en la casa de mi mamá con sus cosas, con una mesita que él dejó que tiene como un vidrio donde se pueden guardar las cosas dentro, con sus pipas y sus cosas. Y ella siente que así él está, que él está en la tierra de los recordados. Y le bajó mucho la angustia. Y decía, qué bacán, porque en el fondo antes tú no tenías herramientas para enseñarle a un niño algo tan terrible como la muerte. Claro, no, y es como, ¿y dónde está? Que, En el cielo. No, Claro, que son respuestas difíciles de responder. Sí, pero Son preguntas. es súper abstracto igual, pues. sí, pues. Pero bueno, vamos a cerrar este segundo bloque, porque nos hemos alargado hoy día más de lo que habitualmente nos alargamos, pero con la siguiente canción... ¿Cuál vamos a poner al final? yo creo que tenemos que poner Recuérdame. Sí, vamos con Recuérdame. Igual Recuérdame de podemos la anunciar la otra que de la íbamos a película poner. Coco. Sí, Sí. vamos a poner Adiós de Cerati, pero ¿para qué? Po? ¿Para qué? Búsquela en otro lado, ¿verdad? Escúchenla. Búsquela en Debe estar en Spotify. En Spotify. Spotify Sí, debe o en estar, en YouTube. YouTube, lo que sea, en Napster. Bájenla por Ares. Bájenla por Ares. Y bueno, entonces vamos a escuchar Recuérdame. ¿Quién Espérate, canta esa en vayan a español? buscar el pañuelito igual Ah, antes porque se viene heavy. ¿Quién canta Recuérdame? ¿Marco Antonio Solís? No. ¿Quién es el otro? Nos dicen de allá, pero no alcanzo a. Nos dice nuestro controlador. ¿Ah? Carlos Rivera. Carlos Rivera, ¿Eso? ¿verdad? Pues si vino Sí, al festival. Carlos Sí, Rivera, sí, pues sí. po. Ese Vamos, es. sí, También me lo acabo de y desayunar. No sabía también. para haber llorado. Oh. Porque, bueno, de ¿Y la hecho, cantó? es que vino Marco Antonio ¿Sí? Solís, cantó La Llorona, ¿o no? Y Ah, no ¿también? no sé si la cantó o no, porque no vi la presentación. No, de la Carlos, muerte ese día. Pero Yo hubiese teníamos- esperado 2 horas a Marco Antonio Solís para solo la Pero Llorona. Viña 2019, especial Coco. Así que vamos a dejar Recuérdame de Carlos Rivera y nos vemos para el último bloque. Último bloque. Ya estamos de vuelta en este último bloque de nuestro capítulo de La Quinta Pata. Ahora vamos a tratar de comentar también otros recursos más desde un enfoque, no sé, ¿qué enfoque le vamos a dar a esta última? No lo sé, no así lo que sé. Camino toma esta conversación. Sí, Pero yo no- yo quería mencionar una película y recomendarla también sobre este tema y sobre el no enfrentar, digamos, la muerte y posponer el duelo. ¿Ya? Que se llama El Babadook. Es una película de terror, es Ya. australiana creo. Y Oye, nosotros mostramos productos de todo el mundo, de que todo el mundo. mucho ¿no? internacional, No, mucho internacional. no, maravilloso. Y trata sobre una mujer que pierde a su pareja en un accidente y no me acuerdo bien el detalle, pero nace su hijo un poco después, o en ese momento, digamos. Con el hombre, obviamente lo procreó antes de morirse, porque dice, el que me mira con una cara así como, pero por Es que me favor. estaba acordando de ese No meme, fue una de un meme. visita, pero- No fue una Guardé la visita del Espíritu Santo. ¿Ah, no? No. No fue la paloma. ¿Y cómo se llama esto? Y ella, de hecho, rechaza al hijo porque lo culpa inconscientemente de la muerte del padre. Oh, O sea, qué heavy, y eso pasa tanto. Sí, y él es el... Bueno, también estaba en otra de las películas que revisamos para preparar el programa que se llama Ordinary People y que son dos hermanos que tienen un accidente, el mayor muere y luego como el menor lidia con esa muerte, bueno, con la culpa de superviviente, que es un fenómeno que se ha observado, de cuando alguien sobrevive a algo que, comillas, debería haber muerto, y esta idea de que el que murió era mucho mejor, ¿cachai? Entonces, bueno, en Ordinary People Y él era siente verdad. la culpa de que él no se murió y el hermano, que era como exitoso, universitario, le iba bien, Tenía se un había podcast. muerto y él, que se sentía muy nada, había sobrevivido. Ah. Y para ella, en el fondo, en Babadook, es un poco así. Ella resiente al hijo por haber sobrevivido, porque es el otro lado, ¿cierto?, de la situación. Y aparece un monstruo que representa el duelo. Y ella no quiere mirar al monstruo. Y no es hasta que ella enfrenta al monstruo que hay alguna resolución, no voy a contar cuál, pero hay alguna resolución. Como la Jani Dueñas. ¿Pero por qué? No, me enfrenta al monstruo. de Viña. Pero hasta que no, en el fondo, hasta que ella no enfrenta a este monstruo que los va a matar y que es una película de terror, entonces tiene, en el fondo, es esto, de cómo si tú no enfrentas esa muerte y no vives ese duelo, se va a volver a repetir y va a volver a aparecer. Estaba como con este tema como más cíclico, que en el fondo como que la vida te va presentando nuevamente las cosas que no hay resolviendo, ¿cachai? Te Claro. los pone ahí.
resuélvela o muere. Muere. Ah, o Mm. sea, A mí me pasó algo muy chistoso cuando la primera semana que falleció mi mamá. Me iba a acostar en las noches y me tapaba y antes de dormir yo miraba si se iba a hundir un poco en la cama, como que si iba a llegar el, no sé, como el espíritu típico de película que llega acostarse. a sentarse al lado, así como miraste así como casi decir, hijo tranquilo, estoy bien. Y pasaba un rato así, no rayos, esto no existe. No pasa. Hemos sido engañados. Pero Hemos sido engañados. hemos sido engañados. Pero que Pero sabes ahí que te das igual, cuenta que no, ya no es así. Qué bueno que me dijiste, iba a pedir. es que igual eso es una etapa del duelo, por la Sí. negación. Sí. Entonces hay un momento en el cual tú no quieres que eso sea real, no quieres que haya pasado y es interesante que hayan, creo que es a través de las películas que muchas veces uno puede enfrentar cosas que no ha querido ver de sí mismo. Entonces siento que siempre es bueno revisar ese tipo de productos. Sí, de hecho, a ver, creo que el tema de la muerte lo hemos manejado también en el plano íntimo, que bueno, es lo que nos toca a todos, pero también la muerte se contextualiza en temas históricos y bueno, y el cine también, o la cultura ayuda mucho en eso. Hay una película que yo creo la película más terrible de la existencia de la humanidad. Yo creo que ya hay gente que ya como que ya dice, ah, es esta, sí, es esa, La tumba de las lucianas. Una, es esa. La tumba No, yo nunca la he visto, entonces yo siento que quizás la voy a ver y no voy a llorar y me voy a sentir muy extraña. yo Ahora ya pensé, no la quiero yo ver. pensé lo mismo. Ahora ya no la quiero A mí ver. me acuerdo que una ex me tenía prohibido verla. Porque decía que me iba a morir. Era Pero- la maldición de la película. Y me costó sobrevivir a la película, es verdad. Una película de animación japonesa. No me acuerdo de qué año es, pero es del estudio Ghibli también. Y trata la historia terrible, que vamos a decirlo así, la historia terrible de dos hermanitos chiquititos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Japón, donde el padre desaparece durante de la guerra, la madre muere de manera trágica, los niños terminan... Estoy contando la película, parece. Ya, pero no importa. Y los niños tienen que lidiar Lidiar con la eso, situación de terminan en un hogar, digamos, de un familiar, luego de eso tienen conflictos, se tienen que ir. ¿Y en qué locación es esto? Ay, no me acuerdo la ciudad de Pero- Japón, es Japón, pero no sé... ¿Y cuál es el periodo histórico? Debe ser Segunda Guerra Mundial, Estás 1945. inventando, No, Cristóbal. pero sí es verdad. No, que no, pero es que ya se me olvidaron las fechas, pues. Perdón, Ya, pero perdón, más, gente. más o menos, pues ya que porque en el fondo igual eso tiene que ver con cómo un pueblo luego se relata a sí Sí. mismo la muerte. Sí, de hecho creo que la película lo que muestra es cuán terrible es la guerra y cómo se vive la muerte en un espacio donde la gente con menos recursos y más vulnerable también se enfrenta a la muerte. Porque hay una parte que a mí me quedó muy marcada de la película, que la vi borrosa igual porque estaba llorando, pero que en un momento los dos niños terminan viviendo como en la calle, así como solos, así un niñito de 10 años con su hermanita de 4 años comiendo dulces o cualquier cosa en una cueva y de repente muestran a una familia de dinero acaudalada, digamos, de japonesa que llega... vuelve a Japón luego de la guerra, po, y habían estado todo el rato en Europa, se habían ido a Europa y no habían vivido la guerra. No comprendían en el fondo cómo se convive con ese horror. Po. Con el horror del miedo de saber si no vaya a vivir al otro día, de no estaba el temor de que tu papá se fue a la guerra y no va a volver, o tu mamá le puede pasar algo, le cayó Claro. una bomba o cualquier cosa. Aunque deben haber estado en una parte de Europa, no sé, pues que no vivió la guerra. Po. Ah, sí, no, claramente. No sé en qué país mágico No, pero de otra dimensión estaban viviendo. pucha, no sé, ya, puede ser de que no hayan estado en Europa, ya, pero Estaban en Sudamérica, estaban en Chile. claro, estaban donde- que nos subimos en Farellones. que nos subimos al barco de la guerra cuando ya estaba Pero terminando. está, obvio, conveniente, ¿no? pero en el Clásico, fondo sí. igual la película es súper desgarradora, no voy a comentar más detalles, creo que ahí está como el marco general. Si les y- gusta llorar, No, y creo que te cuestiona un poco el sentido de la vida, el enfrentarse a situaciones de donde la muerte es algo inminente, donde no estáis muchas veces preparados y qué es lo que implica también el enfrentamiento de la muerte, que también es distinto en las clases sociales, ¿cachai? O sea, también es distinto la forma en la cual te vinculas o te puedes arriesgar o no a ciertas situaciones viviendo en ciertos contextos y en otros no. bueno, Eh. incluso cómo puedes vivir tu duelo, a veces depende mucho de la clase, porque aquí en este país donde los entierros te salen un ojo de la cara,
Yo pienso, mi abuelo dejó todo listo cuando se murió, fue muy claro, no quiero que me lloren, no quiero sufrimiento, no quiero velorio, quiero solo que me cremen, y nosotros así lo hicimos, y de hecho creo que fue muy sano para nuestra familia tener súper claro qué era lo que él quería, que es algo que la gente no habla. De hecho, en mi familia igual se ha hablado. Mi hermano, él dijo que iba a donar su cuerpo a la ciencia. Él decidió eso. Ahora, la ciencia no decidió si es que quiere su cuerpo No o no, sé, pero... igual es un cuerpo más sano que el mío, así que yo creo que hay más probabilidades que sea aceptado. Quizás les va a gustar. Ahora quizás les interesa más el tuyo para ver cómo alguien sobrevive con No. tan poca comida sana. con tanto consumo de droga y alcohol. Ah. Un poco autocuidado. Pero para eso tienen a Ozzy Osbourne, que lo investiga. Pero sí, y fue súper caro incluso el tema de la cremación, y que hay que pagar porque no cualquiera puede ir y retirar un cuerpo. Tú no puedes ir y decir, este es mi muerto, bueno, me lo llevo y lo entierro en el patio. Y que es súper importante entender eso, o sea, cuando una persona se muere, si tuvo una enfermedad, está la deuda de la enfermedad, porque Sí, aquí claro. la salud es súper cara, y después está la deuda del entierro, o sea, la persona está enterrada bajo varios metros, pero, weón, es súper cara, weón, es súper cara la muerte, porque en el fondo tenéis que seguir pagando. ¿Y qué implica? En el fondo, para que lo entendamos simbólicamente, ya es fuerte perder a una persona querida, o sea, a un ser cercano, pero más encima simbólicamente tienes que seguir pagando dinero, o sea, mientras no pagues todo eso, es como que simbólicamente todavía no se cierra el ciclo. Sí, po. Entonces hay gente que nunca logra cerrar el ciclo porque nunca va a ser capaz de poder... Nunca termina de pagar la cuota del cajón. Sí, pues es como la universidad. De hecho, a mi tío le pasó después de que falleció mi mamá. Al tiempo después mi mamá tenía varias cosas con este seguro de que cuando mueres se paga. De gravamen. De gravamen, sí, de Desagravame, no sé. No sé. Y pasó que una de las deudas que tenía ella no tenía esto, entonces había que terminar de pagarla y le faltaba muy poco. Y llamaron un día como de cobranza a la casa a preguntar, y contestó mi tío, y aló, sí, no, queremos comunicarnos con la señora Verónica Muñoz para cobrar, y dice así como, él murió hace 2 días. Y la persona del teléfono que así como, disculpe, no era mi intención. ¿Qué iba a decir? Pero... Yo eso lo encuentro una brutalidad. O sea, encuentro una brutalidad que las deudas sean heredables. Creo que es absolutamente... Bueno, sin ir más lejos, el CAE. El CAE, hay una historia que la vi en el diario y me generó mucho dolor, de que el cabro se murió, y los papás tenían que ahora pagar el CAE 20 años, ¿cachai? Y no sé si eso se cambió, esa legislación eventualmente, no sé si hoy es distinto, pero en el fondo hay una comercialización en Chile de la muerte que a mí me parece espantosa. O sea, te ofrecen modelos de carroza como si estuvieras ahí comprándote un auto, ¿cachai? Ahí va a querer la carroza premium No, o la VIP. Es asqueroso. Yo me agarré con las locas de ¿La quiere con aire acondicionado? Porque mi abuela llegó, imagínate una vieja que se le muere su marido de toda la vida, ¿cachai? El único hombre que ha conocido, y tiene que lidiar con todo este horror, y ella lo único que dijo, mi marido quería que lo cremaran y eso es todo, nada más, sin velorio. Y la tipa de la funeraria le decía, pero es que está segura que no quiere velarlo en nuestro espacio especial y puede pagar no sé cuánto y le hacemos un coffee break con no sé qué wea. Y yo estaba así, pero te lo juro, no podía creer. O sea, lo único que yo podía pensar era, perra culia, ¿cachai? O sea, de verdad. Que te querían vender la experiencia como del que velorio. entiendo que ese es tu trabajo, pero porque mierda existe ese trabajo. Sí, es verdad. Sí, eso es, po. Me parece brutal, me parece un aprovechamiento terrible. Porque yo pienso, otra persona como distinta a mi abuela, con menos recursos, con menos apoyo de familia, que estuvo ahí con el proceso para que se hiciera todo, llorando, firma cualquier cosa. No, y aparte también siente como esa responsabilidad de decir, pucha, le voy a dar así como lo Claro. mejor porque es la despedida, es lo último, ¿cachai? No, y lo encuentro terrible que haya quienes festinen y se llenen los bolsillos con la muerte. De verdad que me parece una aberración. Eso sí, a ti te estamos hablando. Sí, que festinas. Sí, que trabaja en la funeraria. Tú, cura, que cobras no sé cuánto por esa misa que repites todos los domingos igual. Una vez me iban a dar un panfleto de funeraria, po, y mi mamá siempre respondía, y ahora yo también siempre le respondo, no gracias, no tengo planeado morirme todavía. y esta vieja culia me dijo, uno nunca sabe. Y me miró así, yo así que, bueno. Yo arrancaría de ella, quizás se gana un bono no, si te asesina. Me dio una rabia. Oye, no, la señora... Por venderte el nicho. La señora Elba, hoy ha matado no sé cuánto este mes. Barranqueando. Está arranqueando. Pero bueno. Bueno, hemos ya
llegado el tiempo, bueno, mucho No, más ya del nos tiempo, ya nos pasamos. extendimos bastante del tiempo habitual. Y bueno, algunos recursos que habíamos conversado que también podrían revisar son The Leftovers, es una serie de HBO, increíble, donde el 2% de la población desaparece un día para otro, de la nada. Se como en la fuma. dictadura militar. Claro. Qué casualidad. Se fuma, pero a diferencia de la dictadura militar, no se sabe por qué, no hay ninguna respuesta. Bueno, la derecha tampoco sabe. Bueno, ¿cómo se llama esto? Y la serie se trata 3 años después, en el fondo tratando de resolver qué es esto, cómo la gente siguió adelante con esas personas que desaparecieron. También habíamos conversado sobre el viaje de Chihiro, donde también una niña tiene que lidiar con la pérdida de sus padres y bueno, en realidad es un viaje a buscarlo, claro. como la negación también un poco de perderlos, no dejarlos ir. Hereditary, que es una película que lidia, de terror psicológico, que lidia con aquello que nos heredan nuestros padres al morir. Las deudas. Las deudas, en algunos casos, las mañas, los trastornos de salud mental. Cada uno sabe lo que le hereda. Yo sé No que tratados, a mí plata no me van a heredar. Eso sí lo tengo seguro. Probablemente una depresión también post la muerte. Claro, y también. Finalmente Muerte en un funeral, que es una comedia británica muy recomendada Muy y buena. que devela este absurdo de la industria de la muerte. O sea, que no es la psiquiatría, hay una, no es la psiquiatría fundamental. No, sí, pero esta industria comercial que se arma en torno a la muerte y estos ritos de repente vacíos de vamos a juntarnos todos, incluso aunque nos odiamos entre nosotros, vamos a hacer una pausa por el muerto, ¿cierto? Y vamos a hacer como que todos nos llevamos bien y vamos a ver quién lo llora más. Y están como muchos estos elementos que hemos hablado el día de hoy que se dan, que el muerto siempre fue bueno, luego se descubre que no era tan bueno, entonces... Mira las yayitas que tenía el hombre. Sí. Oh, eso pero lo todo en tono de supiera. comedia, una comedia negra que recomiendo mucho ver. Excelente, entonces hay harto que revisar. Sí. Miki, no sé si quieres darnos unas palabras finales. Claro. Sí, agradecer primero por la invitación. Yo era el hombre que le apretaba el rec a la grabación. La Me temporada invitaron. anterior. Te dimos Muy un agradecido. ascenso, Sí, te- sí. Una bonificación. pero no viene con aumento de sueldo. No. O sea, de 0 se queda en 0. Claro. Sí. Agradecido por la invitación. Decirle a la gente que la muerte es algo normal, que está dentro de las probabilidades y que a mí algo que me hizo reflexionar la muerte es que hay que aprovechar el día a día, pero literalmente, no el carpe diem chanta de la gente que pone la fotito ahí con alguna weá de esperanza, no, de verdad. Tratar de vivir tranquilo, no hacerse problemas por weá, porque la vida es una y se puede morir mañana, y para que te vaya a ir en mala con la gente, mejor vivir en paz. La vida es un carnaval. Y no hay que llorar. Me acordé del meme de- Aguante Celia Cruz. Aguante Celia Cruz. Esto sabe. Me pueden seguir en las redes sociales, Miki-bajo en Instagram y nada por aquí. O sea, guión bajo oficial. Miki-mago. Ah, eso, perdón. Arroba- Mago. Arroba Miki-mago. Ahí sí. Ahí lo pueden Ahí. seguir. En Instagram. y Pueden nada- arroba nada por aquí Nada también. por aquí. No, por aquí oficial. La bandita para que los vayan oficial, a ver. como porque por supuesto hay muchas Verdad. cuentas fans. Esa es la Que oficial. quede claro. Que quede claro, que se Bueno, sepa. nos pueden seguir también al programa, obviamente, A Quinta Pata Show. arroba Quinta Pata Show, arroba Dinamitera Sánchez, Dinamitera arroba Chris Sánchez. Bartlett también. Y bueno, Sí. sigan a todos los que quieran. Y nos oímos y hablamos en una próxima Pero ocasión. nos falta la Ah, canción, no, ¿no? pues No nos vamos, por favor, de vuelta. Correcto. No, Casi Casi, esperado. casi, se me fue sin avisar. Casi. ¡Ah! ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Oye, esta canción nos costó tanto poder llegar a convencernos de ponerla. Pasaron hartas canciones de por medio. Ustedes saben que nos gusta terminar con una canción más kitsch, entonces, claro, Chris sugirió esta, pero estaba con una controversia interna porque su cantante es muy facha. Pero en la época no se sabía tanto. Pero mira, Había mira, otra donde había un mira, violador ¿sabes de qué? por medio, Mira, entonces no, no, ya, está todo. Fachos, violadores, No. y no se puede escuchar música. Pero decidimos dejarla igual porque nos parece que es una canción icónica de su época y porque, bueno, hay mucha gente que ha sido facha en su vida y ya que va a ser, pues no vamos a dejar de escuchar Nino Bravo. Yo esta canción igual se la quiero dedicar un poco a mi mamá, porque cuando murió mi abuela, ella se ponía, la escuchaba y como que lloraba y todo. Yo sé que es cliché la escena, pero ella lo vivía así y bacán, pues, ¿cachai? Así que vamos a ir con una cantante chilena. Chilena, porque si es chileno, Bueno, es bueno. Entonces vamos con Se me fue de la
Incomparable. No, pues es la Cecilia. Verdad. Claro. Perdón La gran Cecilia. artista. La gran La artista. gran artista. Gran artista. Triunfadora de Viña en algún momento. Éxito noventero, por Sí, supuesto. sí, de los 90. Sí. Poco machista ella. Vamos entonces con la gran Miriam Hernández. Entonces se me fue sin avisar. No la pude acompañar y nos vemos. Chao, muchas No gracias. te vamos a acompañar Chao. tampoco. Adiós.